Estimados estudiantes, la Cátedra de Ciencias Químicas les da la bienvenida a esta videotutoría. En esta ocasión, estudiaremos la nomenclatura de los compuestos inorgánicos. Comencemos. A continuación resolveremos algunos problemas sobre nomenclatura, pero antes de empezar, vamos a repasar algunas de las reglas básicas que tenemos que tener claras para poder dar la nomenclatura de las sustancias químicas. Primeramente, recordemos que existen dos sistemas para la nomenclatura, el sistema Stock y el sistema estequiométrico. El sistema Stock lo utilizamos cuando tenemos sustancias con metales, mientras que el sistema estequiométrico lo utilizamos cuando la sustancia solamente presenta no metales. En el caso del sistema Stock, debemos recordar que es importante saber cuál es la carga que tiene cada una de las especies involucradas. Y para saber la carga, en el caso de los compuestos iónicos que contienen metales, podemos utilizar el principio que estudiamos en la tercera videotutoría del tema 2, donde sabemos que los subíndices de una fórmula química se intercambian por las cargas de las especies. Por ejemplo, sabemos que en el compuesto óxido de hierro 3, cuya fórmula vemos en pantalla, el estado de oxidación o la carga del hierro corresponde al subíndice que tiene el oxígeno, mientras que el estado de oxidación o la carga que tiene el oxígeno corresponde al subíndice que tiene el hierro. De esta manera, entonces, el hierro tiene un estado o una carga de +3 y el oxígeno tiene una carga de -2. Para saber los estados de oxidación o las cargas de los aniones, podemos referirnos a la tabla de aniones que vimos en esta videotutoría. Mientras que para saber la carga de los cationes podemos seguir la regla básica del cambio de cargas, o también podemos aprendernos algunas reglas que nos van a servir para guiarnos con este tipo de especies. Por ejemplo, todos los metales pertenecientes al grupo 1 tienen solamente una carga de +1. Todos los pertenecientes al grupo 2 tienen carga de +2. El aluminio perteneciente al grupo 3 tiene carga de +3. Y los metales de transición pueden tener varios estados de oxidación o cargas. De esta manera, entonces, podemos identificar cuál es la carga de las especies para dar su nomenclatura correcta. Observemos entonces el siguiente cuadro. Un vistazo rápido nos va a revelar que todas estas sustancias poseen metales, así que vamos a darle nombre utilizando el sistema Stock. En el primer caso, tenemos un compuesto ternario que presenta como elementos potasio, oxígeno e hidrógeno. Primeramente lo que vamos a hacer es identificar cuál es la especie positiva, el catión, y cuál es la parte negativa del compuesto. En este caso, la parte positiva la tiene la primera especie de la fórmula, que sería el metal, el potasio, y toda la parte negativa correspondería a esta parte que sería el anión. De esta manera, entonces tenemos al anión OH, que sabemos que se nombra como anión hidróxido, y esta especie se catalogaría entonces como un hidróxido. Luego lo que hacemos es poner el nombre del metal correspondiente, hidróxido de potasio. Observemos que en este caso, cuando estamos utilizando el sistema Stock, debemos indicar entre paréntesis cuál es el estado de oxidación o la carga del metal. Sin embargo, los elementos del grupo 1, como el potasio, solamente pueden tener un estado de oxidación que es el estado +1, de manera que no es necesario que especifiquemos cuál es la carga que tiene la especie en este momento. En el segundo caso, vamos a identificar que la parte positiva de la especie corresponde al metal sodio, mientras que la parte negativa de la especie corresponde a este anión que tenemos en pantalla. El anión lleva el nombre de anión carbonato, de manera que esta especie sería un carbonato del metal correspondiente. En este caso sería sodio. Nuevamente, el sodio es un elemento del grupo 1, de manera que no es necesario que especifiquemos cuál es su carga en este compuesto. Para el tercer caso,
tenemos a una especie binaria compuesta por un metal y oxígeno. Esta especie se clasifica como un óxido metálico. Acá sí es necesario que identifiquemos cuáles son las cargas de las especies, debido a que el cromo es un metal de transición, de manera que puede trabajar con distintos estados de oxidación o cargas. De esta manera, si hacemos el cambio de las cargas, vamos a ver que al cromo le corresponde el subíndice que tiene el oxígeno, es decir, un estado de oxidación o una carga de +3. Los óxidos metálicos se nombran como óxido de el metal, así que la especie se llamaría óxido de cromo. E indicamos entre paréntesis cuál es la carga del metal, en este caso 3. Para la siguiente especie tenemos nuevamente una especie ternaria, al igual que el segundo caso, el carbonato de sodio. Aquí tenemos una sal ternaria formada por el metal con la carga positiva, y tenemos en este caso el anión compuesto clorato, en este caso es el anión compuesto perclorato, así que lo nombramos como perclorato de el metal correspondiente, en este caso, que es el magnesio. Magnesio es un metal del grupo 2. Los metales del grupo 2 solamente pueden tener una carga de +2, de manera que tampoco es necesario indicar cuál es la carga del metal entre paréntesis. Vamos ahora a escribir la fórmula química a partir de la nomenclatura de la sustancia. En el caso del yoduro de litio sabemos que la nomenclatura me va a dar primeramente el nombre correspondiente a la parte negativa, es decir, al anión de la especie, y luego vamos a tener a la parte positiva, que en este caso sería el metal. Acá me están diciendo que tenemos al metal litio unido a un anión yoduro. A la hora de escribir las fórmulas químicas es importante que recordemos siempre el cambio de las cargas. En este caso, litio es un metal del grupo 1, tiene un estado de oxidación de +1, así que le corresponde un 1 al anión yoduro. Y de la misma manera el yoduro, al ser un anión del grupo 7, del grupo de los halógenos, por lo general va a tener un estado de oxidación de -1, de manera que también le corresponde un 1 al litio. Cuando tenemos casos como estos, donde tenemos subíndices de 1, generalmente no los vamos a colocar en la fórmula, de manera que lo vamos a escribir como litio y yodo. Para poder conocer acerca de otras reglas sobre las cargas y los estados de oxidación, nos centraremos cuando lleguemos a analizar los temas del capítulo 4. En el siguiente caso, el nitrato de calcio, tenemos al anión nitrato unido con el catión calcio. Hacemos el cambio de las cargas, en este caso el nitrato tiene un estado de oxidación de -1, así que le corresponde un 1 como subíndice al calcio, y el calcio tiene un estado de oxidación de +2, dado que pertenece al grupo 2. Así que en estos casos es necesario que pongamos un subíndice de 2 al anión nitrato. Pero como este subíndice debe aplicarse a todo el anión, es necesario que nosotros coloquemos entre paréntesis al anión y que escribamos en la parte de afuera del anión cuál es el subíndice correspondiente. Así quedaría entonces la fórmula del nitrato de calcio. En el siguiente caso tenemos al óxido de hierro 2. Tenemos al catión hierro unido al anión óxido. En este caso, oxígeno siempre tiene un estado de oxidación de -2. El hierro, por su parte, puede tener estado de oxidación de 2 y de 3. En este caso, la nomenclatura nos está indicando que se encuentra en estado de oxidación 2. Así que colocamos un 2 como subíndice del oxígeno. Cuando tenemos un caso como este, donde las dos especies tienen el mismo subíndice, para simplificar vamos a eliminar los subíndices correspondientes y vamos a escribir la fórmula de la manera más simplificada. En este caso sería FeO o óxido de hierro. Aquí vemos un detalle importante sobre la especie oxígeno, que lo vamos a ver con mucha frecuencia, y es que esta especie siempre tiene un estado de oxidación de -2. En el último caso tenemos al hidruro de magnesio. En este caso los hidruros son las especies binarias que poseen al hidrógeno como anión. Así que aquí tenemos un catión magnesio unido con un anión hidrógeno. El magnesio tiene un estado de oxidación, una carga de 2 por pertenecer al grupo 2,
y el hidrógeno en los hidruros va a tener una carga de -1. Así que esa sería la fórmula correspondiente para el hidruro de magnesio. Continuamos con la siguiente tabla. En este caso, una revisión rápida nos va a revelar que vamos a estar trabajando con especies ácidas en este caso. Las podemos identificar porque en el caso de la nomenclatura su nombre lo indica, y en el caso de las fórmulas químicas vamos a tener sustancias donde la primera especie de la fórmula siempre va a ser el hidrógeno. Estas son especies ácidas. Comenzamos con el ácido fluorhídrico. En este caso, las especies que tienen la terminación hídrico se tratan de ácidos binarios, también llamados hidrácidos. En este caso, tenemos siempre al hidrógeno como primer elemento de la fórmula y luego tenemos al no metal que me indica la nomenclatura, que en este caso es el flúor. Importante recordar que siempre las especies hidrácidas tenemos que indicar que se encuentran en estado acuoso, así que vamos a poner entre paréntesis como subíndice de las letras AC al final de la fórmula química. En el siguiente caso tenemos al ácido nítrico. En este caso tenemos un oxácido. Vamos a recordar las reglas sobre las terminaciones de los oxácidos. Teníamos que la terminación ato de un anión compuesto se relaciona con una terminación ico dentro del ácido, mientras que la terminación ito en el anión compuesto se relaciona con una terminación oso en el ácido. Así que si nosotros tenemos un ácido con terminación ico, quiere decir que esto corresponde a la especie que tiene la terminación ato. Dado que teníamos dos especies compuestas por nitrógeno y oxígeno en un anión, que son el nitrito y el nitrato, en este caso el ácido nítrico corresponde a la fórmula que utiliza al anión nitrato. Así que pondríamos el átomo de hidrógeno y luego el anión nitrato correspondiente. A la hora de escribir estas fórmulas químicas, observen que de igual manera estamos respetando el cambio de las cargas para la fórmula. Seguimos con el ácido sulfuroso. Nuevamente tenemos el caso de un oxácido. La terminación oso en este caso se relaciona con aniones que tengan terminación ito. Tenemos dos posibilidades en este caso, o estamos trabajando con sulfito o estamos trabajando con sulfato. En este caso ito pasa a oso, así que la especie correspondiente sería el sulfito. En este caso escribimos hidrógeno y escribimos a la especie sulfito, pero debemos recordar que el anión sulfito tiene una carga de -2. Así que el subíndice del hidrógeno en este caso debería ser un 2. Por último tenemos al ácido selenhídrico. En este caso tenemos un hidrácido, hidrógeno como primer elemento de la fórmula, y luego tenemos selenio. Selenio es un elemento que tiene un estado de oxidación de -2 cuando tiene carga negativa. Así que en este caso ponemos un 2 como subíndice del hidrógeno. Nuevamente estas fórmulas y estas reglas de cargas las vamos a estar revisando nuevamente cuando lleguemos al capítulo 4. Vamos ahora con las nomenclaturas de los ácidos. En este caso comenzamos con un ácido compuesto por hidrógeno y el anión bromito en este caso. Esto corresponde a un oxácido. El anión bromito cambia su terminación ito a terminación oso, así que el nombre correcto de esta especie sería ácido bromoso. Luego tenemos a un hidrácido que está compuesto por hidrógeno y yodo. El detalle es que observemos que en este caso la especie se encuentra en estado gaseoso. Cuando tenemos un hidrácido en estado gaseoso no lo vamos a nombrar como un hidrácido, sino que lo vamos a nombrar como un halogenuro de hidrógeno en este caso. Así que el nombre de la especie sería como si tomáramos el nombre del anión yodo, que es yoduro, y lo nombramos como un halogenuro de hidrógeno. En este caso, yoduro de hidrógeno. Es importante que recordemos este detalle cuando trabajamos con especies ácidas. Luego tenemos un oxácido formado por un anión nitrito. La terminación nitrito pasa a terminación oso, así que este ácido se llamaría ácido nitroso. Y por último tenemos a un ácido formado por el anión fosfato. La terminación ato pasa a ico, así que este ácido se llamaría ácido
fosfórico. Completemos ahora la siguiente tabla. En este caso, un vistazo rápido nos va a revelar que estamos trabajando con especies no metálicas, así que vamos a utilizar el sistema estequiométrico de nomenclatura. Recordemos que aquí lo que vamos a hacer es utilizar prefijos a la hora de dar la nomenclatura de una especie para indicar la cantidad de átomos que tiene la fórmula. En este caso, el pentóxido de dinitrógeno nos está indicando que tenemos al oxígeno como especie negativa, al nitrógeno como especie positiva. El nitrógeno tendría un subíndice de 2 por el dinitrógeno y el oxígeno tendría un subíndice de 5 por el pentóxido. En el siguiente caso tenemos al tetracloruro de carbono. En este caso tenemos carbono positivo unido a cloro con carga negativa. El anión cloruro en este caso nos indica que tiene 4 especies, así que esa sería la fórmula correspondiente. Luego tenemos al dióxido de nitrógeno. En este caso tenemos nitrógeno positivo unido a oxígeno con carga negativa y tenemos un subíndice de 2 para el dióxido de nitrógeno. Luego tenemos al hexafluoruro de azufre. En este caso, azufre es el primer elemento de la fórmula, flúor va a ser el segundo elemento de la fórmula y la nomenclatura nos indica que tenemos 6 átomos de flúor. Vamos ahora a escribir el nombre de la especie a partir de su fórmula. En este caso tenemos una especie cuaternaria, específicamente tenemos a una sal de amonio. El anión que tiene esta sal es el anión clorato. Así que la especie llevaría el nombre de clorato de amonio. Recordemos que toda esta parte de la molécula es lo que llamamos el catión amonio. En el siguiente caso tenemos azufre como especie positiva, tenemos óxido, esto es un óxido no metálico. Dado que tenemos 3 átomos de oxígeno, el nombre de la especie sería trióxido de azufre. En el siguiente caso tenemos una especie donde el yodo tiene una carga positiva, el flúor va a tener una carga negativa. Tenemos 7 átomos de flúor, la fórmula se llamaría heptafluoruro de yodo. Y finalmente, en el último caso, vemos una especie interesante donde tenemos a un mismo elemento unido formando una molécula con 2 átomos. Este es un detalle interesante dado que la mayor parte de los no metales gaseosos de la tabla periódica en realidad se encuentran en la naturaleza como moléculas diatómicas, una molécula con 2 átomos del elemento. A este tipo de especies se le llama por el nombre del elemento y se les agrega la palabra molecular. Así que esta especie llevaría el nombre de cloro molecular. De parte de la Cátedra de Ciencias Químicas, esperamos que esta videotutoría haya sido de su utilidad. Muchas gracias.